Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última sesión del tercer día del 17º Foro Metropolitano Construyendo Gobernabilidad para el AMBA. Estamos muy contentos desde la Fundación de poder realizar este foro de manera virtual. Vamos a tener a lo largo de las 4 jornadas, mañana es el último día, 65 entre panelistas y moderadores, así que hemos barrido una cantidad de temas muy interesantes. En la mañana tuvimos una entrevista con el ministro Gabriel Catopodis, posteriormente otra con el secretario general de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad, Fernando Strafase. Hace escasas 2 horas tuvimos una mesa de género muy interesante. Y la sesión que cierra, ¿sí?, es pensando el espacio público post-COVID. Tenemos un destacadísimo panel moderado por Agustín Frisera, que es el director ejecutivo de Democracia en Red, además de quien colaboró con la Fundación en el upgrade a mover el foro a una plataforma, a una página que ha resultado todo un suceso. Agustín, realmente muchísimas gracias. Tanto en su funcionalidad como en su estética, nos han ponderado tu trabajo, así que estamos muy contentos y agradecidos, por un lado por eso, por otro lado por esta iniciativa y este panel que vas a moderar, y simplemente en nombre de la Fundación quiero agradecer muchísimo la presencia de Clara Mucio, que es la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad. Bienvenida, Clara. De Norberto Iglesias, que es especialista en gestión urbana municipal, actualmente trabajando, asesorando al municipio de Malvinas Argentinas. Bienvenido, Norberto. Y a Carolina Huffman. Bienvenida, Caro, fundadora de Urbanismo Vivo. Nosotros ya tuvimos un back, estuvimos conversando, y siempre que el moderador tiene el estilo de Agustín, hace que la cosa fluya y salga naturalmente. Aún mi introducción, porque imagínense que Agustín recién decía, bueno, ya vamos terminando el año, terminando la semana, ya estamos también relajados, pero muy contentos, independientemente de que es un esfuerzo. Todos saben organizar, coordinar agenda. De nuevo, Clara recién decía una cita en la que no quería faltar, así que gracias porque corriste cosas de tu agenda, pero coordinar la agenda de tanta gente es un esfuerzo titánico, y ahí también aprovecho para agradecer y felicitar a todos mis compañeros de trabajo, porque acá aparezco yo, pero somos un importante número de integrantes del equipo de la Fundación y de colaboradores y voluntarios que también les agradezco. Bueno, para no robar más tiempo, estoy dentro del plazo estipulado para hacer la presentación del panel. Agustín, te doy la palabra, me quedo a acompañar por si hubiera alguna dificultad y no dejamos a los invitados solos, pero tenés ahora la posta hasta que termine la mesa y podamos redondear la jornada de hoy. Bienvenidos a todos. Gracias, Gastón. Voy a tener que arrancar por agradecerte yo a vos. La verdad que la Fundación Metropolitana es un espacio muy querido. Siempre cuento, además, que fue mi primer trabajo hace 20 años. Yo era otra persona casi, fue una ventana para mí que me mostró un mundo. Así que encantado de haber podido contribuir, encantado que les haya gustado. Yo creo que algunas cosas funcionaron, algunas otras no, pero ya lo revisaremos. Siempre hay espacio para aprender. Pero me tengo que poner un poco más serio porque estoy encargado de moderar el panel que sigue sobre un tema apasionante, ¿no? Vamos a hablar de espacio público, y yo recordaba, mientras preparaba un poco las palabras, a un gran profesor mío, un catalán, que me dijo una vez: el espacio público es la ciudad. Tu casa, Agustín, no es la ciudad. Tu casa es tu casa y podría estar en esta ciudad o en otra. Recuerdo que me impresionó, ¿no?, que me chocó esa idea, pero con los años fui adhiriendo, porque me parece que es lo de todos y todas, y no lo propio, lo único que merece ser llamado ciudad. Con este enfoque, si es aceptable, el espacio público, que es la ciudad, determina la calidad urbanística de una urbe. Si le incorporamos además la variable social, podemos ver que el espacio público tiene una dimensión cívica, ¿no? Y es un indicador fundamental de la calidad democrática que tiene una ciudad. El espacio público es donde nos encontramos, donde sobre todo nos encontramos con personas distintas. Es el hábitat para nuestros hábitos sociales, decía un poeta. Lo cierto es que
es el espacio en donde el vínculo social que tanto nos importa, que tan lesionado está, y que tan lesionado está en ciudades desiguales como la nuestra, se construye y se reproduce. Definitivamente el paso de la pandemia impuso un cambio en el punto de vista, para las gestiones locales, para todos en general, pero para las gestiones locales en particular a la hora de mirar los espacios públicos, ¿no? El espacio público adquirió además un valor estratégico, porque había que centrifugar viviendas a veces de 30, 40, 50 metros cuadrados hacia un espacio en donde se pudiera respirar entre tanto encierro, ¿no? El paso de la pandemia nos impuso la necesidad de repensar y de adaptar nuestros espacios públicos, y así vimos cómo sucedían, yo lo vi en la ciudad de Buenos Aires, mi ciudad, transformaciones, algunas pruebas, algunas soluciones planteadas incluso como temporales, pero todas cosas de las que podemos extraer lecciones. Estoy en compañía, como decía Gastón, de 3 personas con mucha legitimidad para hablar de estos temas. Les voy a ir dando la palabra una a una, pero me interesa que discutamos en este panel las oportunidades y los desafíos para repensar en este contexto del espacio público, sobre todo pensando en el área metropolitana de Buenos Aires. Me interesa también especialmente que compartan experiencias, reflexiones que puedan ser aplicables en otros lugares del área metropolitana, y que nos centremos en una primera vuelta en cómo cambió la forma en que las personas ocupan, habitan los espacios públicos desde que nos sucedió la pandemia, y desde un punto de vista casi personal, cómo cambió la forma de concebirlos desde la gestión pública, ¿no? Si cambió la forma de habitarlo, probablemente también haya cambiado la forma de gestionarlo. Voy a arrancar con Clara Mucio. Clara es abogada, magíster en Administración y Políticas Públicas, conoce la administración pública de la Ciudad de Buenos Aires muy bien, en un recorrido de muchos años, más de una década por distintas áreas, todas vinculadas con el espacio público, y desde diciembre de 2019 conduce, es ministra de Espacio Público de Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre te digo lo mismo, Clara, seguramente en diciembre cuando asumiste, no esperabas ni tenías planificado esto que sucedió, seguramente tuviste que adaptarte, pero empezamos contigo para escuchar tus reflexiones. Bueno, muchas gracias, Agustín. Antes que nada, agradecerle a Gastón y a la Fundación Metropolitana por este espacio. Como les decía anteriormente, digamos, la Fundación es sumamente reconocida en esta temática y siempre ha acompañado y nos ha ayudado a seguir pensando y a seguir mejorando todos los proyectos que hacemos en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA y la relación entre los distintos municipios. Así que para mí está buenísimo también generar este espacio y este lugar de encuentro para poder compartir nuestras experiencias, ¿no? Y estas reflexiones que estás planteando, y sobre todo, un poco lo que vos decías recién, porque todos tuvimos que atravesar, digamos, con la misma intensidad y de forma simultánea esta pandemia, el peligro de contagio, el aislamiento y tantas otras cosas, esta postal nunca vista, y sobre todo en términos de espacio público, bueno, han habido algunos cambios y estas oportunidades que bien vos mencionabas al principio. A mí me encanta, digamos, lo que vos decís, porque siempre hablamos de este espacio público como el lugar más democrático, ¿no? Que tenemos todos los seres humanos. Es el lugar en donde todos somos iguales y es el lugar de todos y todas, como bien vos lo decías. Y yo creo que ahí pensando, ¿no? Cómo cambió la forma en que todos los ciudadanos empezaron a ocupar los espacios públicos, yo creo que tiene algo que a veces me saca una sonrisa en medio de esta grave crisis que nos cambió profundamente a todos, ciudades más grandes, ciudades más chicas. Las personas empezaron a apropiarse más del espacio público, y para bien. Ahora que vamos dejando un poquito más atrás los momentos más críticos, aunque por supuesto nos tenemos que seguir cuidando y seguir respetando los protocolos y mantener el distanciamiento social, la postal que vemos en las ciudades está, que a mí yo a veces digo, me saca una sonrisa, que es la nueva normalidad, es la gente haciendo suyo los espacios públicos, las veredas, las calles, encontrando en cualquier recoveco de la ciudad lugares para estar. ¿Por qué? Primero, porque lo sienten como un espacio más seguro que estar en lugares cerrados,
pero porque también así lo determinan todos los protocolos de salud, ¿no? O sea, entonces vemos a la gente en la calle disfrutando de los encuentros al aire libre, es ese espacio en donde nos sirvió en algún primer momento para tener esos primeros encuentros después de tantos meses de aislamiento, con nuestros familiares, con nuestros amigos, a llevar a los chicos a las plazas, no sé, vemos a la gente afuera de los comercios, juntándose en los parques y plazas, actividades que antes parecían que nunca iban a suceder en los espacios públicos. Yo siempre decía, ¿por qué nosotros no festejamos como suceden en otras partes del mundo los cumpleaños de nuestros hijos en los parques y plazas de la ciudad? Y hoy vemos a montones de familias celebrando ese momento, ese lugar de encuentro, y sobre todo aprovechando esta instancia de movilidad más saludable. O sea, todo lo que tiene que ver con el uso de la bicicleta, las instancias de caminabilidad y movimiento a pie, que seguro después Caro va a poder ahondar un poco más sobre eso, porque ella es especialista en el tema. Pero digo, yo siento que digamos, esta crisis nos dio a los ciudadanos la oportunidad de empezar a tomar algunos hábitos más positivos en relación con nuestro entorno urbano. Desde empezar a tener compras y trámites y el disfrute mucho más cerca de nuestros hogares, que creo que es algo que empezó a potenciar cosas que nosotros ya veníamos trabajando en la ciudad. Esto de movernos en nuestras centralidades, en pequeñas centralidades que la ciudad de Buenos Aires ya venía apostando, o sea, no ser una ciudad unicéntrica. A mí me tocó liderar el proyecto del microcentro y en ese momento para mí era, bueno, había que hacer la transformación del microcentro, y después del 2012-2013, cuando empezamos a ponerlo en marcha, bueno, esto tiene que ser replicado en los distintos centros que tenemos nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, en los distintos barrios porteños. Hoy lo que pasa es que se ve mucho eso, se ve como pasamos, si quieren, de una escala más urbana, más grande. A mí me gusta pensar en esta escala más cercana, más lenta, y entonces yo celebro eso. En algún punto siento que es algo que esta crisis nos dio, esta oportunidad de pensarnos y de vivir un poco más lento, más conectados con nuestro barrio, con la naturaleza, con el otro, empezar a entender a la ciudad también como parte de lo nuestro, un poco lo que vos decías, ¿no? La ciudad como nuestra casa común. Así que en ese sentido me parece que tuvo esa parte positiva. Y si querés, respecto rápido, porque no sé ya cuánto tiempo voy, pero de concebir cómo concebimos nosotros, puedo seguir, desde la gestión del espacio público, tuvo mucho que ver con esto que vos decías al principio. Claramente yo cuando asumí, jamás me pensé que iba a pasar esto. Hace 10 años que venía trabajando en el ministerio, tuve esta magnífica oportunidad y estuve diciembre, enero, febrero, trayendo planes, pensando proyectos, y en marzo esto nos arrasó a todos. Pero pasados los momentos, digamos, de mayor urgencia, creo que nuestra estrategia del regreso al espacio público estuvo anclada en esto que hablaba antes, ¿no? En proyectos que tuvieron origen hace muchos años y que nosotros veníamos, digamos, con esta idea de esta ciudad más policéntrica, de esta ciudad a escala más barrial. Entonces, para nosotros, digamos, aprovechar esta Buenos Aires más resiliente y apostar hacia la sustentabilidad y hacia la humanización fue fundamental. Lo primero que se me viene a la cabeza es, bueno, nuestra gestión inicial del espacio público en pandemia. Ahí tuvimos que aprovechar este carácter que tiene, creo que ya lo hablamos en algún otro panel, pero digo, flexible y maleable que tiene el espacio público. Nosotros en algún momento tuvimos que encontrar en estos espacios el lugar para garantizar los lugares más seguros para la gente. Primero, todos los proyectos del ministerio fueron asociados a la crisis, como decía, dejando de lado esos proyectos de transformaciones urbanas que veníamos trabajando. Y lo primero que hicimos fue, bueno, la salud primero. Entonces empezamos a disponer de los espacios públicos contiguos a los hospitales, generando las unidades febriles, y todo el ministerio estuvo haciendo las más de 20 unidades febriles para atender a los pacientes con COVID. Y después también preparando el espacio público para que todas aquellas actividades que se tenían que realizar, como las compras, los movimientos esenciales, para aquellas personas que tenían que trasladarse, los médicos, los enfermeros, las personas de seguridad, las personas que limpiaban la ciudad, bueno,
cómo adaptamos todo ese espacio público, hasta incluso para quienes teníamos que ir a comprar y hacer esas compras de las necesidades básicas. Entonces nosotros empezamos con toda una demarcación horizontal primero, bien vos lo decías, adaptando más de 100.000 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires, ampliando veredas, tomando los primeros carriles de la calle, entonces poniendo la ciudad a disposición de los vecinos para que pudieran hacer, digamos, todo lo que tuvieran que hacer en el espacio público de forma más segura. Uno a veces, digo, es como impensado, no sé, pensar que estuvimos encerrados tantos meses. Yo lo vi cuando mis chicas salieron por primera vez afuera, y fue como tremendo. Después también lo hicimos cuando empezamos a adaptar los entornos de los parques y plazas, cuando los deportistas pudieron salir a hacer sus actividades físicas, y después, más cercano ahora, cuando empezamos a habilitar todo lo que fueron las áreas comerciales, y también la gastronomía en el espacio público. Y ahí siento que nuestra respuesta fue muy atinada, porque generamos estas áreas peatonales transitorias, en donde garantizábamos este espacio y este lugar más cómodo y más seguro para que la gente pudiera consumir, para encontrarse o para pasear y estar al aire libre, pero siempre cerca de su casa. O sea, nosotros hoy ya tenemos más de 80 calles que están cortadas al tránsito, y vamos a seguir seguramente trabajando en esa línea, de seguir apostando para que la calle sea el lugar en donde los ciudadanos se apropien, donde haya más espacio para caminar, más espacio para el disfrute, más espacio para estar seguros, para hacer lo que querramos hacer, y menos espacio seguro para los vehículos y esas otras formas de movilidad. Más o menos ahí puedo andar cerrando. Gracias, Clara. Me pasa cuando te escucho que veo cosas que me han cambiado en mi entorno, ¿no? Sobre todo con el tema de la lentitud. Todo esto ha logrado hacerme más lento y creo que está bien. Pero no se trata de mí, así que le voy a dar la palabra a Norberto. Vamos a escuchar a Norberto Iglesias. Norberto es arquitecto con maestría en Administración Pública Local. Es docente, es consultor en planeamiento urbano y estuvo durante muchos años vinculado a la Federación Argentina de Municipios. Se relacionó laboralmente como asesor, como funcionario en temas técnicos de ordenamiento urbano y planificación con muchas administraciones públicas del conurbano. Voy a nombrar solo algunas: General Sarmiento, Morón, San Martín, Zárate, Tigre y Malvinas Argentinas. Seguramente con otra perspectiva. Escuchamos tus reflexiones, Norberto. Estás muteado. Esto es un clásico, así que te pedimos, por favor. Muteado es una nueva palabra que incorporamos con esta pandemia, ¿no? Además del protocolo. Bueno, gracias por la invitación y por la presentación. Como dijiste en tu última palabra, suponés que voy a tener otra mirada. Y claro, porque esa mirada coincide con mi localización, con mi experiencia profesional y con mi residencia incluso, ¿no? Que es el conurbano. Entonces, una cosa es hablar del territorio de la Cava y otra del territorio del conurbano. En particular, vivo en la segunda corona, el municipio de Malvinas Argentinas. Y también quisiera hacer alguna reflexión sobre lo que entendemos por espacio público, porque podemos complejizar su definición preguntándonos, ¿es el espacio de lo público el espacio público? Una conclusión a la que yo adhiero y muchos. Es el espacio de lo público. Incluso recuerdo una definición provocadora de Néstor Margariños en algún encuentro de Mercociudades con otras ciudades del Mercosur, donde él calificaba así, como espacio público, a los conductos de servicios públicos, aguas, cloacas, etc. Ahora ampliado a las redes, ¿no? A las redes de comunicación. Por este lado estamos en la lona. Si vamos a hablar de ese espacio público en el conurbano, en algunos sitios es inexistente. Este municipio de Malvinas, bastante progresista en el sentido de su desarrollo urbano a partir de sus orígenes, tiene solamente el 15% de redes de agua, el 0% de redes cloacales, fuera de los barrios cerrados. Un buen porcentaje, si bien se hizo mucho en 25 años de vida de este municipio,
debe haber más del 30% de calles sin pavimentar, que eso es espacio público, el primer espacio público que uno aborda luego de salir de la casa. Entonces estamos hablando de un espacio que tiene cualidades diferentes según la localidad, según la ciudad. Pero no es el caso de esta definición tan radical. Creo que hablamos de una visión más restrictiva y nos referimos a las calles, a los pasajes, a las plazas, a los parques, a las costas que tienen nuestras ciudades. En tal sentido puedo definir al espacio público como proyección en 3D del suelo público. Quiero llegar al suelo público porque el suelo urbano es un tema de discusión permanente desde hace un par de décadas en el ambiente de los planificadores urbanos, de los que hacemos gestión urbana. Suelo público. Es la matriz del espacio público, el suelo público. Y un poco más allá, el suelo de propiedad comunitaria, como son los espacios comunes en el régimen de PH, o de los conjuntos habitacionales construidos por el Estado, las calles de los barrios cerrados, por ejemplo, son espacios comunitarios, que tienen características de uso que son semejantes, limitadas al colectivo que convive en ese espacio, pero también tiene características similares. Los espacios comunitarios, en ese sentido, se mostraron insuficientes en cantidad y calidad para contener las demandas de los pobladores de los barrios empobrecidos. Ahí estuvo crítica la situación durante la pandemia. En el caso más extremo de algunas villas, evidentemente no pudo hacerse ni siquiera la cuarentena familiar en su vivienda. Se tuvo que ampliar al espacio comunitario, pero el espacio comunitario también era insuficiente para contener las necesidades de esparcirse, de tomar aire fresco, de comunicarse con el otro, de interactuar socialmente, con el distanciamiento impuesto por la pandemia. Las plazas y los parques y los corredores aeróbicos o ciclovías, que existen también en el conurbano, cerrados por la pandemia, con cintas a su alrededor. Esa era la imagen que teníamos en algunos municipios del conurbano. Una cinta plástica, las que se usan para obras en construcción, acceder a ellas en los primeros tiempos de la pandemia, sobre todo, para evitar el contacto, ¿no? Y esta circunstancia ha generado una fuerte valorización en el subjetivo de los vecinos sobre el valor de estos espacios. Y que creo que demandarán un uso intensivo apenas se abran, ¿no? Por esa demanda insatisfecha previa que tenían estos espacios públicos. Una pregunta que nos hiciste es cómo cambió la forma de concebir desde la gestión pública. Sí, creo que ha cambiado. Por supuesto que con perfiles diferentes a lo que puede ser la cava, en el relato de mi antecesora, a lo que puede ser el conurbano. En orden a un nuevo valor que adquirieron los espacios por su prohibición de uso, también han sido valorados por los ejecutivos municipales, aunque este proceso ya venía dándose, de alguna manera, ¿no? En la valorización de la cualificación de los espacios públicos. Me refiero a la ampliación de la superficie afectada a espacio público, o a la valorización de las existentes. Valorización, quiero decir, jerarquización de los espacios existentes. Se hacen más plazas, se equipan mejores plazas. Y esto mucho más que a la producción de mejoras del tipo acupuntura urbana, como vos relataste al principio, en Palermo, por ejemplo, ¿no? Eso no ha llegado al conurbano. Estamos en una instancia de satisfacción de demandas más primaria que la cualificación a ese nivel. Y por otra parte también otras densidades de población. Pero incluso en algunos centros urbanos densos, como San Miguel, al que tengo cerca y al que puedo referirme, no se han producido los hechos que se produjeron en el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires. No hubo tantos cortes de calles, se manejó de otra manera. No hubo esa demanda. Entonces, primero, para esta región del área metropolitana, la satisfacción de lo básico, que existan espacios públicos, está primero antes que, en un extremo, la espectacularización de los propios espacios. Respecto de los espacios comunitarios, cualquier proyecto de vivienda social que encare el Estado, el municipio en general es actor,
a través de fondos que provee la provincia, la nación, cualquier proyecto de vivienda social revisará el programa de espacios públicos y comunitarios contenidos en ellos. Eso seguro, ya se está trabajando en eso. A partir de un cambio de gobierno, a partir de un lanzamiento de una política de viviendas, los proyectos nuevos que se están generando están contendiendo esta nueva demanda. Además de la demanda interior, al interior de la vivienda, balcones, ¿no? La revalorización del balcón, ya no como espacio público, sino como espacio de observación de lo público. Y creo que con esto, para no ser largo, y dejando las restantes preguntas que me hiciste, te puedo devolver la palabra, si te parece. Muchísimas gracias, Norberto. Ya vamos a hablar del futuro y sobre todo en el municipio de Malvinas. Pero le voy a dar la palabra ahora a Carolina Huffman. Carolina es arquitecta, está dedicada al urbanismo, especializada en caminabilidad. Ha tenido una maestría en el Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI y su tesis se titula Buenos Aires, una inmensa vivienda colectiva, digo bien. Es docente y representante de Jane Walks Buenos Aires, un movimiento global de caminatas construido en torno a la figura de Jane Jacobs. Esperemos que vuelvan esas caminatas el año que viene. Carolina funda Urbanismo Vivo en 2012 con la intención de crear un colectivo de proyectos donde poner en práctica su experiencia y sus ideas. Y vamos a decir que en 2020 también fundó el colectivo Ciudades Comunes, colectivo al que también pertenezco, así que no vamos a simular que no nos conocemos. Caro, bienvenida, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, cofundador con un equipazo de Ciudades Comunes. Gracias por la invitación, gracias Fundación Metropolitana. La verdad es que estar en esta mesa hablando de estas cosas con miradas tan distintas es muy hermoso, y es muy hermoso encontrarnos en este momento. Empezamos un poco la pandemia en un congreso que había empezado la pandemia, no, pero sí la cuarentena, el encierro que tuvimos hacía un mes, y yo presenté una mesa en la que estaban Clara y Agustín, así que me parece como increíble estar ahora ya con la dispo, ¿no? Ya con la distancia nada más, volviendo a estar en una mesa donde todavía sigue lo digital, donde todavía esto es vigente y es importante, y me parece que, digo, así como este de estos espacios públicos y cómo los revisamos, me parece que esto también es uno de los espacios ganados durante este año de una forma increíblemente abierta, increíblemente imprescindible. Si antes nos parecían imprescindibles estos espacios digitales o el internet, ¿no? Y tener estos espacios, de pronto nuestras propias casas, ¿no? No voy a volver a la poesía de que nuestras propias casas volvieron a ser un espacio público, pero sí empezó a estar una conexión mucho más cotidiana, con muchísimas más cosas. Y con esto vuelvo quizás a dos cosas que Agus al principio dijiste, este concepto de la expansión del hogar, ¿no? Como de la propia casa como expansión, de la ciudad, ¿no? Como una expansión de la propia casa, que de hecho mi tesis era básicamente eso, y poder pensar qué pasó con esta expansión de nuestro hogar, ¿no? Todo este tiempo, qué fue lo que le sucedió a esa parte de nuestra casa a la que se volvió tan peligrosa, o si la compartíamos de forma colectiva, se había vuelto tan peligrosa cuando de pronto teníamos otros peligros en otro momento, u otros miedos. Y me parece que hay algo de lo que pasó en este parate con el espacio público y con nuestras vidas y con lo doméstico, que finalmente terminó poniendo una luz, ¿no? Como una extra luz, algo que venía sucediendo. Muchos de los problemas que tuvimos que enfrentarnos en esta pandemia, muchos fueron como respuesta inmediata a lo que fue el virus, pero muchos tuvieron que ver con cuestiones y problemáticas que ya venían sucediendo, que al ponerse semejante foco en la salud y al poner semejante foco en tener que parar toda la vida urbana como la conocíamos, de pronto esto se prendió en muchos lugares. Entonces me parece que
que también esta vuelta al espacio público, ¿no? Clara enumeraba, yo también soy de Buenos Aires, con lo cual yo también tengo la experiencia más directa de mi propia ciudad, estado progresivo de la vuelta al espacio público también reflejó mucho de cuáles son las prioridades de estos espacios públicos, ¿no? O sea, que lo primero que se haya vuelto, sea con las niñas, hay algo ahí que explica mucho de esta necesidad de la expansión de la propia vivienda, de qué es lo que vamos a mostrar y qué es lo que queremos mostrar de nuestras ciudades con el uso de nuestras ciudades. No, a ver, y conviviendo con esto, el contraste, ¿no? El contraste entre lo que era la movilidad a pie, la bici, la cercanía a nuestras casas, con el contraste de solo podemos usar el vehículo privado, los que tienen vehículo privado, con un permiso específico para poder moverse. Y me parece que este versus, ¿no? Esta polaridad también empieza a verse, digo, como en muchas de las cuestiones del espacio público, y el espacio público es un reflejo de esto. Me parece que ahora la pregunta empieza a ser cómo nos cuidamos de estos contrastes, cómo cuidamos esta polaridad y cómo empezamos a acercar estos márgenes que también se da en la convivencia del espacio público. Me parece que que esto progresivo de que se empieza a volver a abrir, empieza a tener que ver como con un trabajo de cómo convivimos, cómo abrimos, cómo compartimos, y aprender. Y con esto del aprender, quizás, bueno, nosotros, ciudades comunes, yo voy a hablar de nosotros, en ciudades comunes, fue mucho de este aprendizaje, y fue mucho de esta exploración por el aprender, y el abrir, y conectar con muchas otras ciudades que en este momento quizás están mucho más abiertas o disponibles, o está mucho más el contacto y la necesidad de aprender de algo de lo desconocido, ¿no? Si venimos de muchos años de un urbanismo, de cuestionar la verdad absoluta y de salir a preguntarle a la gente, y de salir a hablar, y de salir a co-crear, ¿qué pasa ahora cuando nadie tiene respuestas, cuando nadie sabe, y no pasa nada? Es simplemente poder salir a explorar, salir a co-crear, salir a colaborar. Desde ciudades comunes, como hubo todo un proceso de abrir a nivel Latinoamérica, y de compartir a nivel Latinoamérica experiencias donde casi desde un lugar tanto de necesidad como de poder entendernos, entendimos que desde siempre, de vuelta, desde una problemática que está siempre, que es las ciudades latinoamericanas tienen problemáticas similares, pasó a ser una cuestión de decir, bueno, a ver cómo aprendemos de diferentes soluciones, y de aprender de diferentes formas de volver y de recuperar, y de poder salir de la forma más sana de todos estos espacios. Y me parece que hay algo, de vuelta, del espacio digital que permitió mucho de esta colaboración del aprendizaje y del experimentar. Y me parece que hay algo muy importante de este experimentar en este momento, que es, de vuelta, una humildad de la no respuesta, del no saber la respuesta, pero sí poder salir a enfrentar las preguntas o las cosas que no funcionaban, o probar, y que este probar tenga que ver con poder medir, y que tenga que ver con poder responder a una necesidad, a impactos, y poder empezar a poder rediseñar este espacio público que es de fachada a fachada, lo que definía Norberto como espacio público al principio, de qué es el espacio público, si no son las calles y veredas, y poder pensar que el espacio público es de vereda, de fachada a fachada, y el rediseño de esto puede permitir nuevas formas de habitar, de convivir, de compartir, que me parece que hay ahí una clave también a lo que son los cuidados, ¿no? Y vuelvo a al principio de estos espacios públicos, esta ciudad que se paró por una cuestión de salud y por una cuestión de cuidarnos, porque
ya lo colectivo no era cuidado, sino que había que aislarse. Hay algo de lo colectivo del espacio público que hoy es salud. Hoy más que nunca queda como demostrado el espacio de salud que representa el espacio público. Uno ya no se puede juntar en los espacios cerrados, o bueno, ahora un poco más sí, pero cuánto más sano juntarse en espacios abiertos. Y entonces me parece que ahí hay algo del valor de poder tener, tanto desde la salud, digo, desde lo sano de las ciudades, que puede ser el caminar, que puede ser, la movilidad saludable, que puede ser la economía local, que puede ser los centros y las centralidades urbanas, que puede ser la expansión del propio hogar, ni hablar de la vida, de la vitalidad, ¿no? Pero que está en las calles y que hay muchas formas de explorar esto y de apropiárnoslas y de encontrar en estos soportes de salud, si se quiere. Me voy a ir por las ramas, así que no quiero, pero sí quiero, así como empecé con ese congreso hermoso, volver a una pregunta que en realidad a mí me provoca esa respuesta, así que te la voy a traer, que tu pregunta de ¿el cambio es permanente o es temporal? Yo vuelvo a una pregunta que a mí todavía me taladra, que también es del Congreso, me sponsoría el Congreso, pero un poco sí, que fue Saskia Sassen, que preguntó, ¿cómo hacemos para no olvidar? Y me parece que ahí hay algo clave, que es que nos acomodamos, nos hemos acomodado a todo, nos hemos acostumbrado a estar encerrados y eventualmente nos acostumbraremos a no volver a estarlo. Pero me parece que la clave acá es cómo no olvidamos cómo entramos en esta pandemia y desde lo ambiental poder estar muy atentos a que esto no vuelva a suceder y cómo podemos no olvidar todo lo que pasamos y todo lo que estamos ganando en esta etapa para no perderla después. Basta, Agustín. Gracias, Carolina. Es curioso que retomemos algunos pensamientos que tuvimos hace tiempo, ¿no? Y la traes a Saskia Sassen y trajiste también la idea como de la humildad de la no respuesta, ¿no? Y me gustaría que nos enfoquemos ahí, ¿no? En esto de la nueva normalidad, si es que es razonable hablar de nueva normalidad. ¿Qué aprendimos con esta realidad que se nos impuso, con estas demandas insatisfechas de las que hablaba Norberto? ¿Qué oportunidades y desafíos tenemos para adelante? ¿Esto es permanente? ¿Esto es temporal? ¿Cómo lo ven? ¿Quién arranca? Pero ya arrancaste vos. No, que arranque Norberto, así que hacemos un cambio, me parece más interesante. Dale, Norberto. Bueno, cómo no. ¿Qué aprendimos? Bueno, en este sector de la región metropolitana aprendimos a ampliar la cantidad y calidad del espacio público, de cercanía, resolviendo su deficitaria extensión y localización, ambas cosas. En tal sentido, la tendencia en la Cava y en el conurbano van en sentido contrario. Mientras que en un lado se privatizan espacios públicos, en el otro se amplían, ¿no? En orden a la legislación vigente, a las discusiones que se dieron en los últimos tiempos respecto de la política de suelo. Por ejemplo, el municipio de Malvinas, en sus 25 años de vida, ha adquirido 260 hectáreas de espacio privado que se convirtieron en espacio, o se están convirtiendo en espacio público, a través de la herramienta del proyecto urbano. Es así que inauguró un parque de 40 hectáreas en el centro de la localidad de Malvinas, Argentinas, que es un éxito rotundo desde hace algunos años por la convocatoria de personas que vienen a esparcirse los fines de semana, digamos. No hay extensiones de ese tipo en el conurbano. Creo que es un aprendizaje que ha calado hondo y que se potencia por la pandemia. Creo que desde el auge neoliberal de los 90 se impuso la privatización de los espacios públicos a través de la difusión de los barrios cerrados, las empresas de servicios públicos privatizadas, la privatización de los corredores viales, la privatización de los ferrocarriles, la venta masiva del suelo público, el suelo público afectado por aquellas empresas privatizadas.
También la sanción del Código Civil y Comercial, ya un poco más cerca, validando el estrechamiento superficial y de usos del Camino de Sirga, y la validación de las urbanizaciones cerradas. Digamos, esta tendencia es difícil de revertir, y se trata, creo que, de eso. Respecto de las condiciones básicas del espacio público, estas son las cuestiones que tenemos que revisar. Y también se ha aprendido a mejorar la calidad del espacio público en los centros y subcentros de las localidades, como por ejemplo la peatonalización, ya bastante frecuente en los municipios de conurbano. En tal sentido, en esta región están avanzando las políticas de adquisición de suelo público, que es la matriz del espacio público. Sin suelo público no hay espacio público. A partir de viejos instrumentos como el Banco de Suelos, las aportaciones urbanísticas adicionales a las que rige por 8912, promovidas por la Ley 1449, el acceso justo al hábitat, y a través de muchas ordenanzas que están creando instrumentos de este tipo. Por ejemplo, Malvinas Argentinas ha creado una empresa pública inmobiliaria para producir ciudad, incluido el espacio público, por supuesto. Así que esta es una oportunidad y se aprendió bastante sobre estas cuestiones en particular. Paso la palabra. Bueno, Caro, voy yo. A tu pregunta de si es permanente o temporal, digamos, todas estas modificaciones puntualmente que nosotros llevamos adelante en Ciudad de Buenos Aires, me animo a decir que son cambios que llegaron para quedarse en la ciudad. Definitivamente, hay algo que creo que nos pasa a todos, que es, estamos cansados, estamos necesitados de que aparezca la vacuna, de que el virus se vaya y que podamos volver al encuentro con nuestros seres queridos, al abrazo, al beso. Caro hablaba, ¿no?, de nuestras costumbres, de eso que es muy propio de todos nosotros los argentinos. Queremos que se vaya el virus, pero queremos que estos cambios que se produjeron en la ciudad se queden. Nosotros estamos convencidos de que es el camino, hace ya muchos años que venimos trabajando en esta política, pero siento que en algún punto nos hizo como a todos esto carne. Y recuerdo de discusiones cuando hacíamos los centros comerciales a cielo abierto y tal vez sacamos lugar para estacionamiento de los autos y ampliamos las veredas, y discusiones que he tenido con millones de comerciantes con quienes después he realizado los proyectos, en esto que decía Carolina, ¿no?, de nuestra forma de co-crear siempre con la ciudadanía y con los actores relevantes cada uno de los proyectos, y que hoy nos piden cierren las calles, que no vuelvan los autos, esto es lo que necesitamos, esto es lo que queremos. Entonces también hay que estar muy atentos y muy alerta a esas necesidades que posiblemente hoy se ven más, nada, es esto, ¿no?, las hicieron carne mucho más, nada, sí, fueron hechos carne por ellos también, ¿no? Entonces hoy esas cosas ya no están en discusión. Esto que hablábamos antes, de volver digamos, al barrio, a estas pequeñas centralidades, lo vemos que pasan en otras grandes ciudades y en otras grandes urbes del mundo. Hace poco compartí panel hablando de las ciudades a 15 minutos, con especialistas de París. Digo, hay muchas ciudades que están hablando de esto, y a mí me gusta mucho el concepto que vos usaste de la ciudad más lenta, ¿no? Entonces es como, yo en algún punto siento que este camino que empezamos a transitar, y esto que para mí tiene que ser lo que quede en la ciudad, nos está devolviendo como vida. Podemos respirar, podemos disfrutar estos espacios, podemos conectarnos más en esto, y también, ¿no?, como potenciar estos barrios, potenciar las economías locales. Nosotros hicimos un gran trabajo con el tema de las ferias de abastecimiento barrial en cada uno de los barrios. Ahora volvieron los feriantes a las plazas y parques de la ciudad, los artesanos, los manualistas. Entonces es como volver a eso, ¿no?, volver a tener mayor conexión también entre los ciudadanos. Me parece que eso es importante, y como aprendizaje a mí me parece que es como esa resiliencia que hemos tenido todos. Los seres humanos por un lado, siento que en algún punto estamos pudiendo atravesar esta situación, que ha sido de las más traumáticas que nos ha tocado atravesar en los últimos 20 años seguro, sin respuestas, con una incertidumbre enorme.
viendo morir a familiares muy cercanos, compañeros de trabajo, sin poder despedirnos, teniendo a los chicos todo el día encerrados en nuestras casas, modificando, digamos, sus relaciones humanas, personales, su forma de aprendizaje. Entonces ahí me parece que los seres humanos hemos atravesado esto con una resiliencia enorme, y que también el espacio público ha hecho mella de esto, ¿no? O sea, el espacio público, podríamos decir que hay un paralelismo entre una resiliencia urbana y una resiliencia humana. El espacio público ha sido un lugar muy resiliente para poder acompañar todos estos cambios, y me parece que es importante que nos sigamos preparando para estos desafíos complejos. También sabemos que digamos, esta crisis sanitaria no puede dejar huella o acrecentar la crisis ambiental que estamos atravesando, entonces me parece que es muy importante también, como decía Caro y como decía Norberto, que sigamos trabajando y sigamos pensando en políticas que no atenten contra el ambiente y contra nuestros lugares comunes, sino que al contrario, ¿no? Los potencien y los resignifiquen. Y voy a usar un ejemplo concreto que no tiene que ver con algo propiamente del ministerio, así como para salir de la autorreferencia, pero que para nosotros tiene que ver con el uso de la bicicleta en la ciudad. Así como les decía en algunas discusiones que hemos tenido en su momento con comerciantes, hemos escuchado en muchísimas reuniones, no a la bicicleta, generan más tránsito, es un peligro, no a las bicisendas, y la verdad es que hoy vemos y observamos en la ciudad mucha gente utilizando la bicicleta como medio de transporte. Empezaron también a descubrir como ese placer de ir disfrutando la ciudad de otra forma, y también esa comodidad y esa rapidez que nos da poder movernos en bicicleta. La cantidad de kilómetros que yo estoy haciendo en bicicleta, no los hacía antes y era una persona que usaba la bicicleta, pero es como que hoy no tengo otra alternativa, entonces aprovecho eso. Las bicicleterías felices, porque claramente que potenciaron, o sea, hace poquito alguien me comentaba que tenía 3 o 4 días de espera para poder arreglar una bicicleta, hasta semanas, pero me parece que es un cambio cultural que no trajo la pandemia, y eso también creo que es algo que nosotros tenemos que aprender, sino que la pandemia lo aceleró. Entonces, ¿qué batallas nosotros queremos dar? Ya desde gestores de lo público, desde administradores del espacio público. Y cómo va a ser esa convivencia en este espacio público hoy sumamente demandado, que empezamos a notar esas tensiones, porque existen, y sería ridículo decir que no existen. Pero bueno, yo sí lo que quiero es que es eso, es como que aprendimos a poner más foco en algunas cuestiones que sabemos que va por ahí, y que nos necesitamos juntos todos, estamos tirando para ese mismo lado. Me parece que el ejemplo de la bici es algo, o sea, muy categórico en este sentido, o sea, hemos redoblado el esfuerzo haciendo, no sé, las ciclovías que hicimos en Corrientes y en Córdoba, más de 20 kilómetros que hicimos ahora en pandemia, y que por ahí hubiéramos tardado más tiempo en hacerlo. Y así brevemente, nosotros teníamos un proyecto, que creo que lo conté en el panel aquella vez, que se llamaba 48 calles verdes. Era un proyecto que yo lo venía trabajando incluso con el BID, en tener en cada uno de los espacios, cada uno de los barrios de la ciudad, una calle para sumar superficie verde de la ciudad, que tiene un déficit. Entonces, ya lo teníamos, eran 48 calles cortadas, y hoy pensamos que tenemos 80, y solo lo pudimos hacer en un año. No son verdes todavía, pero podemos empezar a repensar eso. Entonces ahí me parece que en esto de, bueno, la apuesta y seguir apostando a estos lugares de espacios comunes y de calidad, y sobre todo agarrar este concepto de resiliencia y estrujarlo. Hay un montón de preguntas sobre qué cambió, qué va a quedar, qué no va a quedar en la ciudad de Buenos Aires. Hay una que es ligeramente distinta y te la transmito para una respuesta muy breve. ¿Qué de lo que cambió te preocupa que vuelva a ser igual? ¿Cómo? Hay cosas que cambiaron, que teníamos malos hábitos. ¿Qué mal hábito te preocupa que vuelva en materia de espacio público? Te la dejo, y vamos con Caro. Sí, déjame que piense. Agarrás después. Dale, Caro. Yo no sé, o sea, sí voy a hablar de un mal hábito porque la congestión vehicular era una locura. No quiero caer en un lugar muy obvio de la congestión vehicular, obvia de todas las ciudades,
Sí, me parece que hay algo que si estamos en un foro metropolitano no podemos dejar de hablar, que es justamente el vínculo del área metropolitana con la ciudad, ¿no? Como de estas grandes ciudades, ¿no? Digo, la ciudad de Buenos Aires es inmensa, pero de estos vínculos entre el área metropolitana, la densidad que tiene, las características que tiene con las ciudades densas y esto que decía Clara digo, como de las ciudades de los 15 minutos, y que ha sido una puesta en valor inmensa durante esta cuarentena y que de verdad, a ver, y que siempre lo fueron, digo, porque tener ciudades caminables está demostrado que son ciudades como mucho más felices y mucho más amables, y a esto que decís, Agus, lentas, ni hablar, como tienen todo un ambiente que ya lo tenían pre-pandemia. Me parece que con toda esta situación, justamente, de vuelta, desde la polarización, pero esta necesidad de responder a esta gran centralidad urbana versus las áreas más alejadas de la ciudad, con menos centralidades laborables, con menos puja, si se quiere, o menos centralidad en las economías que empujan las economías que circulan. Entonces me parece que ahí hay algo que no, digo, que no sé si se está trabajando, o sea, se está trabajando desde algo como mucho más local, porque hubo también una emergencia mucho más local de cada municipio y de cada ciudad y de cada entorno urbano en poder resolverlo inmediato para que eso sea habitable, porque no lo era, pero me parece que hay un momento de oportunidad de poder, de vuelta desde la planificación de todas las ciudades, volver a poder pensar este macro, ¿no? Y volver a pensarnos en conjunto y de cómo armonizar y de cómo no volver a repetir la hora pico, porque se reduce a la tortura de la hora pico y a la congestión vehicular y a todo esto que es un tormento y que tiene muchísimas repercusiones, digo, como a nivel urbano local cuando aparece el auto, pero en realidad, o sea, como si hay que ir al origen de lo que es como la problemática, tiene que ver con una distribución urbana. Y me parece que ahí hay un potencial para trabajar y para justamente tener muchas más ciudades de 15 minutos y que esto sea como de verdad una potencia de las ciudades, y de las microciudades y de los barrios. Eso es lo que yo le deseo a todas las ciudades, sobre todo las que tienen áreas metropolitanas inmensas como las nuestras. Nada, ojalá. Como un deseo, no sé si es la pregunta vos que me hiciste, pero yo me fui al deseo, que no quiero que vuelva a pasar. Pero están bien los deseos, porque estamos en un territorio dentro de lo posible, en donde algunos deseos hay que formularlos y después veremos qué hacemos con eso, y en cada territorio seguramente será distinto. Las pestes siempre cambiaron las ciudades, y sobre esto podemos seguir, ¿no? Y lo que vemos, apareció varias veces la palabra resiliencia urbana y humana. Lo que hemos visto mutar como ninguna otra cosa son nuestros hábitos humanos y la perspectiva urbana del espacio público por la demanda que había de él y no había, o por el aprovechamiento que se hizo de la refuncionalización de lo existente, ¿no? Me parece que ese cambio subjetivo de las personas, como decía Norberto, va a traducirse en ejecutivos municipales que jerarquicen la temática, y sí, como decías, Norberto, el espacio público es el espacio de lo público, y ahí tenemos que, por ejemplo, incluir infraestructura. Caro habló de la infraestructura digital, que se demostró vital en un contexto como este. Hay ciudades que se están preparando para las próximas pandemias, ¿no? Yo no sé si esto es una extravagancia de los europeos del norte, o si esto ustedes algunas veces lo piensan, pero ahí ya tendríamos que hasta discutir materiales del espacio público, ¿no? Y la discusión se volvería muy, muy rica. Ya estamos sobre el final, pero vamos a tener que pensar algo con la hora pico, vamos a tener que pensar algo para los balcones también. Tenemos una oportunidad y podemos
aprovecharla dentro de lo que cabe. Me gustaría que hagamos una rondita final con reflexiones de 1 o 2 minutos para cerrar sus intervenciones y le devolvemos la palabra a Gastón. ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? Claro. Ahí me quedé pensando, había entendido la pregunta al revés, me quedé si era qué no quería que quede o qué sí quería que quede. No, hay una persona que está preocupada porque se ve que hicieron algo cerca de su casa y quiere que quede. No, si quiere que quede, todas esas transformaciones van a quedar, por supuesto. Sí, de todos modos hay cosas que obviamente que son propias de la pandemia, que pensaba recién, que uno preferiría que no queden, ¿no? O sea, uno quiere recuperar esos espacios de encuentro, de estar con el otro, de interactuar, que los chicos vuelvan a las clases, con sus maestros, con sus amigos, no sé. Repito mucho este concepto porque he visto a mis 2 niñas sufrir mucho todo este año con el estar lejos de su espacio, de su lugar y de estar en un departamento, pero seguramente que todas las intervenciones que nosotros hicimos urbanas, como decía antes, siento que son permanentes y que en realidad, digo, para ir cerrando, como primera reflexión es esto, ¿no? La pandemia aceleró este proceso con los que nosotros ya veníamos trabajando hace rato y que nos dio la oportunidad también de que muchos vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires se apropien del espacio público y que lo entiendan con este concepto que hablábamos antes de la propiedad, ¿no? De que es de ellos, de que está ahí para que lo puedan usar, y que nosotros estamos para administrarlo y para mantenerlo. Entonces creo que esta aceleración de procesos fue buena y que, bueno, tenemos que seguir en esa línea. Y también en ese sentido, algo que traía Caro es esto de la co-creación, de seguir profundizando lazos, no solamente con los ciudadanos, con entender cuáles son sus necesidades, sino también con los distintos actores sociales, con organizaciones, con el sector privado también, con el comercio. Entonces, seguir apostando, digamos, al buen modelo de gestión de ciudad en el que todos seamos parte, porque lo hablábamos al principio, todos somos dueños de esta casa común que tenemos. Entonces, ahí me parece que hay algo interesante entre estas alianzas que se puedan ir haciendo para ver algunos esquemas que podamos explorar que sean ricos y que le den valor a la ciudad. También creo que hay que aprovechar mucho todo el boom digital y todo el esquema de teletrabajo y de cosas que nosotros podemos hacer indefectiblemente sin trasladarnos y sin utilizar el transporte público y que las podemos hacer mucho más no solamente en el barrio, pero también hacia dentro de nuestros hogares y tener más tiempo nosotros para estar en conexión con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros amigos. Eso también me parece que es interesante empezar como, hay mesas de expertos, no soy experto en esto, pero hay mesas de expertos en teletrabajo y que me parece que hay un muy importante ahí para laburar, nada, ¿no? Y que va también a evitar este colapso de tránsito del que hablaba Carolina, que todos lo sufrimos, y ahí hay algo que me parece sumamente importante. Y nada, como final, me parece que tenemos que seguir nosotros al menos, y es nuestra intención, seguir trabajando, digamos, en una ciudad que también se conecte mucho más con el cuidado ambiental. Hay algo que esta pandemia hizo, que por ahí no era el tópico de este panel, pero que sí me compete a mí como también ministra como la otra parte del ministerio, que es la higiene urbana, y la relación de nosotros con los residuos y recursos es muy importante. Yo creo que esta pandemia hizo algo, porque lo vengo charlando, porque lo venimos observando en los comportamientos de los vecinos y vecinas de la ciudad, que tiene que ver con eso. Fuimos mucho más conscientes de todo lo que generamos porque estuvimos mucho más tiempo en nuestras casas. Entonces empezamos a ver esa necesidad de ¿y a dónde llevo este material? ¿Y a dónde llevo? Entonces ahí me parece que hay una oportunidad grande, y seguramente, digamos, los próximos 3 años vamos a seguir profundizando en una política de consumo responsable, pero también de reciclado en la ciudad, que me parece que es el camino para poder conectar este espacio público con el cuidado ambiental y también de la conexión, ¿no?, de todos nosotros con la naturaleza.
Ojalá. Muchas gracias, Clara. No, nada. Norberto, tu cierre. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, para ser breve, porque se nos va el tiempo, un poco la pregunta que hiciste, ¿qué quisieras que no se dé? O la contracara de ello. ¿En qué podemos avanzar? ¿O qué desearía? ¿Qué utopía tendría? ¿No? Y bueno, para la mayoría de los habitantes, o una muy buena proporción de los habitantes de estos casi 10 millones que hay en el área metropolitana fuera de la Cava, empezaría por que tengan veredas transitables, que no haya que embarrarse cada vez que se sale un día de lluvia, tener las calles pavimentadas, cambiar la iluminación por LEDs, así hay seguridad en el espacio público. Las plazas ya deja de ser secundario. Yo creo que si hubiera más equidad en esta sociedad, o mejor distribución de los recursos, tanto a nivel personal como a nivel de estados, si hubiera plata en el bolsillo de la gente, tendría tiempo para disfrutar de los espacios públicos. Hoy la gente sobretrabaja en los sectores populares, no tiene tiempo del goce. A eso necesitamos generarle recursos, trabajo. Ahí va a aparecer una demanda más sofisticada, seguramente, hasta llegar a las últimas como las que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Y creo que esto ha movilizado mucho. Un ejemplo es la movilización que hay para evitar la privatización de Costa Salguero. Creo que no ha pasado nunca antes. Se han vendido muchos predios, pero recién ahora, en post-pandemia o en la pandemia, transitando la pandemia, se han movilizado tantas personas para defender un pedazo de espacio público sobre la costa. Y creo que esto es un síntoma. Y creo que nos debe enseñar hacia el futuro. Eso es todo. Gracias, Norberto. Caro. Yo, para terminar, bien que te dicen que las conclusiones no tenés que traer nuevos temas. Yo voy a traerlo. Es porque me parece que sí. No, pero hoy me parece que cierra, digo, como es el gran título, pero que estamos todos girando alrededor de esto, y que me parece que es como el gran título de la ciudad de los cuidados, ¿no? Y es como esta ciudad que cuida y que cuida a quienes cuidan, ¿no? Que se habló mucho de esto, de cómo cuidamos a quienes se están cuidando, y al principio eran los médicos y después resultó que había mucha gente cuidando y que los adultos que cuidaban a las niñas y finalmente a quienes estaban cuidando a las niñas que no estaban siendo cuidados. Me parece que hay algo ahí, la nocturnidad, o sea, como la nocturnidad y las mujeres, cómo va a ser esta ciudad cuando o sea, como en este transcurso del abrirse y que la noche empieza a ser esta cosa que todavía no está terminando de habitarse, pero un poco sí. Entonces, ¿dónde y cómo se cuida esto? ¿Cómo cuidamos estos tiempos que empezamos a conocer distintos? ¿Cómo nos cuidamos desde la salud? Digo, desde lo ambiental, como decía Clara recién, desde lo más inmediato de acá, pero a nivel comunidad o ciudadanía. Digo, y acá ya me voy de la ciudad y del espacio público, pego volantazo, pero tengo que hacerlo en pos de una representante de ciudades comunes, pero qué es lo que comemos, ¿no? Y cómo nos alimentamos y cómo producimos lo que de las ciudades consumimos, qué consume la ciudad, no solo la ciudadanía. Y pensar en esta ciudad de los cuidados que cuida el ambiente, que cuida a las personas, que cuida a las mujeres, que cuida a las niñas, que cuida. Y me parece que cuida la salud. Me parece que tenemos que empezar a pensar en esa clave de ciudad, que cuida nuestros tiempos y que nos cuida de toda la salud mental, psíquica, emocional. Entonces me parece que ese sería como mi deseo para las ciudades. Es un buen deseo. Compartimos el deseo. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias, Norberto. Gastón, todo tuyo. Perfecto, Agustín. Bueno, buenísimo, muy amables todos. La verdad, mostrando todas las dimensiones de la heterogeneidad también que contiene el área metropolitana de Buenos Aires, nuestra tan querida Buenos Aires metropolitana. Dos cosas. Una, tuvimos en el foro la mesa de gestión ambiental y ahí vimos todos estos cambios. Digo, de lo que no hay ninguna duda es que el mundo que viene es distinto.